Bienvenidos al Rincón del Drama. Como vieron, ya desmenuzamos el primer acto de este escándalo, pero la verdad es que hay mucho más que contar sobre el misterioso distanciamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a profundizar aún más en este caso, explorando nuevas pistas, desenterrando viejos rumores y analizando las consecuencias que este drama tuvo en la vida de estos dos talentosos actores turcos. Para aquellos que se perdieron el primer acto, recordemos rápidamente los hechos. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, donde su química traspasó la pantalla, generando rumores de romance y conquistando el corazón de millones de fans. Sin embargo, de la noche a la mañana, la relación entre ellos se rompió, dejando a todos boquiabiertos. ¿La causa? Un misterio que ha alimentado especulaciones y teorías durante años. En el vídeo anterior, exploramos las teorías más populares, el problema de egos, la influencia de un tercero en discordia y el amor no correspondido. Pero como en todo buen drama, la realidad suele ser mucho más compleja. Hoy vamos a analizar más a fondo cada una de estas teorías, buscando nuevos ángulos y posibles evidencias que nos ayuden a comprender mejor lo que realmente sucedió. *** La teoría del ego, la fama corrompe. ***. La primera teoría, la del ego, es quizás la más común en el mundo del espectáculo. La fama, el éxito y la atención mediática pueden ser muy difíciles de manejar, y no todos los actores están preparados para ello. En el caso de Can Yaman, su meteórico ascenso a la fama internacional después de Erkenci fue innegable. De repente era el galán más cotizado de Turquía, con miles de fans en todo el mundo, contratos publicitarios, portadas de revistas y una agenda repleta de compromisos. Según esta teoría, Can se transformó adoptando una actitud más distante y exigente. Se dice que sus peticiones en el set se volvieron más frecuentes, que se retrasaba en las grabaciones y que su comportamiento con el equipo era menos amigable. Demet, conocida por su profesionalismo y su actitud humilde, no habría estado dispuesta a tolerar ese tipo de comportamiento, lo que habría generado fricciones entre ellos. Para respaldar esta teoría, los medios de comunicación turcos publicaron, en su momento, algunos testimonios anónimos de personas que trabajaron en la serie. Estas fuentes hablaban de la transformación de Can, de su creciente divismo y de su dificultad para trabajar en equipo. Aunque estos testimonios no fueron confirmados oficialmente, alimentaron la idea de que el éxito había afectado negativamente la personalidad de Can. Sin embargo, también es importante considerar que la industria del entretenimiento es un ambiente muy competitivo y exigente. Las largas jornadas de trabajo, la presión de las audiencias y la constante exposición mediática pueden pasar factura a cualquier persona. ¿Es posible que Can simplemente estuviera lidiando con el estrés y la presión de la fama? ¿O realmente se dejó llevar por el ego? La respuesta, como siempre, es complicada y probablemente una combinación de factores. *** El amigo misterioso, un saboteador en la sombra. ***. La segunda teoría, la del amigo en la sombra, es una de las más intrigantes. Según esta versión, un amigo cercano a Can, cuyo nombre nunca se ha revelado con exactitud, habría influido negativamente en la relación entre los actores. Se dice que este amigo, celoso de la fama y la atención que recibía Demet, le habría metido ideas en la cabeza a Can, convenciéndolo de que Demet lo estaba utilizando para su propio beneficio. Esta teoría sugiere que el amigo, con una supuesta mala intención, habría sembrado la duda en la mente de Can, haciéndolo creer que Demet no era sincera en su amistad y que solo se acercaba a él por interés. La manipulación, según esta versión, habría sido tan efectiva que Can, cegado por los celos y las malas influencias, comenzó a distanciarse de Demet, rompiendo la conexión que los unía. Analizando esta teoría, es importante cuestionar la veracidad de la información y la identidad de este misterioso amigo. ¿Quién era? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? ¿Existía realmente? La falta de pruebas concretas y la ausencia de nombres hacen que esta teoría sea difícil de confirmar. Sin embargo, es cierto que en el mundo del espectáculo, las amistades pueden ser vulnerables a las envidias, los celos y las malas influencias. La presencia de un tercero con intenciones ocultas podría haber sido el detonante de la ruptura entre Demet y Can. *** El amor no correspondido, un corazón roto detrás de la sonrisa. ***. La tercera teoría, la del amor no correspondido, es un clásico en los romances de telenovela. Aunque Demet y Can nunca confirmaron una relación sentimental,
La intensa química entre ellos en la pantalla, la cercanía fuera del set y los mensajes cariñosos en redes sociales hicieron soñar a muchos fans con un romance real. Según esta teoría, Khan estaba enamorado de Demet, pero ella no sentía lo mismo. Al darse cuenta de que no había posibilidades de tener una relación romántica, Khan habría decidido distanciarse para evitar seguir sufriendo. Esta teoría, aunque romántica, es una posibilidad real en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser complicadas y los sentimientos, a veces, no correspondidos. Si Khan realmente sintió algo por Demet, es comprensible que la situación se volviera incómoda y que el distanciamiento fuera la única opción para proteger sus sentimientos. Sin embargo, es importante recordar que esta teoría se basa en suposiciones y en la interpretación de los gestos y las actitudes de ambos actores. Nunca hubo una confirmación oficial, por lo que la verdad sobre sus sentimientos sigue siendo un misterio. *** Nuevas pistas, viejos rumores, ¿qué dice la prensa turca? ***. Para profundizar aún más en este escándalo, es crucial analizar lo que la prensa turca publicó en su momento. Las revistas del corazón y los medios de comunicación locales fueron los primeros en informar sobre la supuesta ruptura entre Demet y Khan. A través de sus artículos, entrevistas y fotografías, los medios alimentaron la controversia y generaron aún más interés en el tema. Algunos medios destacaron la supuesta transformación de Khan, señalando su creciente divismo y su dificultad para trabajar en equipo. Otros medios mencionaron la posibilidad de un tercero en discordia, sin revelar el nombre de la persona involucrada. Otros, por su parte, se enfocaron en los rumores de romance y en la posible existencia de un amor no correspondido. Es importante destacar que la información publicada por la prensa turca debe ser tomada con cautela, ya que los medios de comunicación, a menudo, buscan sensacionalismo y pueden exagerar o distorsionar la realidad. Sin embargo, analizar la cobertura mediática de la época puede proporcionar pistas valiosas sobre la percepción pública de la situación y sobre las posibles causas de la ruptura. ***. El silencio de los protagonistas, ¿por qué no hablan? ***. Uno de los aspectos más llamativos de este escándalo es el silencio de Demet Özdemir y Can Yaman. A pesar de las constantes preguntas y especulaciones, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el tema, ni han ofrecido su versión de los hechos. ¿Por qué? Hay varias posibles explicaciones para este silencio. En primer lugar, podrían querer proteger su privacidad y evitar alimentar más el morbo mediático. En segundo lugar, podrían haber acordado mantener la discreción para evitar perjudicar sus carreras profesionales. En tercer lugar, podrían estar protegiendo a otras personas involucradas en el conflicto. El silencio de los protagonistas solo ha alimentado la especulación y la intriga. Si Demet y Khan hubieran querido, podrían haber aclarado la situación, desmintiendo los rumores o revelando la verdad. Sin embargo, optaron por el silencio, lo que ha convertido este escándalo en uno de los más misteriosos y comentados del mundo de las telenovelas turcas. ***. Las consecuencias del drama, ¿cómo afectó sus carreras? ***. La ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman tuvo consecuencias tanto en el ámbito personal como en el profesional. Los fans, devastados, vieron como una de sus parejas favoritas de la televisión dejaba de ser cercana. Las revistas del corazón se frotaron las manos, aprovechando el morbo y el interés que generaba esta situación. Después de Erkenci-Kuş, ambos actores continuaron sus carreras por separado. Demet protagonizó otras exitosas series, como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara, demostrando su talento y consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Khan, por su parte, se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Sandokan, y continuó desarrollando su carrera internacional. Aunque ambos han tenido éxito en sus carreras, la relación entre ellos nunca se recuperó. Han coincidido en eventos, pero siempre han mantenido una distancia prudencial. No se han vuelto a hablar, ni se han vuelto a mostrar juntos en público. La herida, al parecer, sigue abierta. ***. ¿Quién es el culpable? Buscando la verdad en un mar de secretos. ***. Entonces, ¿quién es el culpable de la ruptura entre Demet y Khan? ¿Fue el ego, la influencia de un tercero o el amor no correspondido? La verdad, como suele suceder en estos casos, es difícil de determinar con exactitud. Las fuentes son contradictorias, los rumores abundan y las versiones cambian según a quién le preguntes. Analizando toda la información disponible, parece probable que una combinación de factores haya contribuido a la ruptura.
El ego, la incompatibilidad de personalidades, la influencia de un tercero y las posibles tensiones sentimentales podrían haber jugado un papel fundamental en el distanciamiento entre Demet y Khan. Es posible que la fama y el éxito hayan afectado la personalidad de Khan, haciéndolo más distante y exigente. Es posible que un amigo cercano haya influido negativamente en la relación, sembrando la duda y la desconfianza. Es posible que Khan haya sentido algo por Demet, pero que ella no haya correspondido sus sentimientos. La verdad absoluta probablemente solo la conocen Demet y Khan. Pero a través de este análisis, hemos intentado arrojar algo de luz sobre este misterioso escándalo, explorando las teorías más relevantes, analizando la cobertura mediática y reflexionando sobre las posibles consecuencias. *** El legado de Erkenci-Kuş, un amor que trascendió la pantalla ***. A pesar de la ruptura, la serie Erkenci-Kuş sigue siendo un éxito en todo el mundo. La química entre Demet y Khan, la historia de amor, la fotografía y la música cautivaron a millones de espectadores. Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno, y la serie sigue siendo recordada con cariño por los fans. El legado de Erkenci-Kuş es innegable. La serie catapultó a Demet y Khan a la fama internacional, y abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Aunque su amistad se rompió, el éxito de la serie y la química que compartieron en la pantalla quedarán para siempre en la memoria de los fans. *** Conclusión. Un drama que sigue escribiendo su historia ***. El escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman es un drama que sigue escribiendo su historia. La falta de respuestas, el silencio de los protagonistas y la persistencia de los rumores han mantenido viva la intriga durante años. Analizamos las teorías, exploramos las posibles causas y analizamos las consecuencias. Aunque la verdad absoluta sigue siendo un misterio, esperamos haber arrojado algo de luz sobre este escándalo. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su tiempo, su atención y su apoyo son muy importantes para mí. No olviden dejar sus comentarios, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo un culpable? ¿Cuál es su teoría? Déjenlo en los comentarios. Y por favor, si les gustó este vídeo, no duden en darle un like, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los próximos chismes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.